¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Televigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Matías Movilla, miembro fundador de Outro Vigo é Posible. Esa asociación, ese think tank, no sé, ese pepito grillo del que surgen ideas para proponer a las distintas administraciones públicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé cómo definimos a Outro Vigo é Posible realmente. Realmente nace como una asociación de participación ciudadana, es decir, es que la ciudadanía, que no se limita solamente a votar cada 4 años en las elecciones, quiere participar de una manera más activa, pues proponiendo ideas, proponiendo soluciones, aportando criterios, ¿no?, para que las cosas se hagan mejor de lo que se hacen muchas veces, ¿no?, que siempre es posible. Activar a la sociedad civil, que juegue un papel efectivamente, fundamental, ¿no? es organizar a la sociedad civil. Nosotros somos sociedad civil y lo que queremos es participar, ¿no?, y que se nos escuche en las instituciones a las cuales democráticamente han sido elegidas por la ciudadanía, estén gobernadas por quien estén gobernadas. Bueno, a Outro Vigo é Posible se le debe, entre otros logros, digamos, la paralización de aquel edificio que se veía desde el paseo de Alfonso XIII y que iba a tapar parte de la vista de la ría de Vigo. Ahí se sacó una mesa, se recogieron firmas, se peleó, se habló con las administraciones, con la administración local en este caso, para que pararan eso, porque se iba a cerrar un poquito más Vigo al mar, no más que abrirlo, ¿verdad? O también se debe, a lo mejor la gente no lo sabe un poco, este programa de Vigo Ciudad de Decor, de los murales, de esos grafitis que, bueno, pues adornan muchas de las fachadas de nuestros edificios, que salió de una idea primigenia de Outro Vigo é Posible, que el ayuntamiento la recibió con buenos ojos y que hoy estamos viendo pues esa consecuencia, que son, no sé si van por 30 ya los murales que decoran a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, entre otras actividades, entre otras iniciativas, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, son 2 de los logros que se consiguieron. El de la paralización del edificio en el Paseo de Alfonso efectivamente fue un elemento como muy dinamizador, porque la gente que venía a firmar no venía convencida de que lo íbamos a parar, venía a firmar un poco cabreada, ¿no?, pero no creía que no se iba a poder parar, ¿no? Y cuando se paró fue realmente una enseñanza de que efectivamente la sociedad civil organizada puede conseguir cosas, ¿no? Y aquello era una aberración y como tal, bueno, fue asumido por el concello de aquel momento, que era Corina Porro la alcaldesa, y se paralizó, se introdujo su edificabilidad entre el barrio del Cura para impedir que aquel monstruo fuera adelante, ¿no? Y eso efectivamente nos dio fuerza y le dio a la gente convicción de que las cosas se pueden hacer si tienes claro que quieres que se haga, ¿no? Siempre, en todo caso, propuestas, decimos, en positivo, como esto de los murales, ¿no? Por ejemplo, para embellecer, en este caso, la ciudad. Sí, en general sí, ¿no? Porque otra de las propuestas un poco también estrella de la asociación ha sido toda la pelea de la panificadora. Correcto. ¿No? Que también ha sido desde posicionamientos muy negativos por parte de la administración local a liderarla, que es un poco lo que se pretende siempre, ¿no? Es decir, que quien esté al frente lidere un proyecto tan importante como el de la panificadora, ¿no? Luego hay otras muchas actividades más pequeñas, menos llamativas y tal, pero que se han ido introduciendo en la vida ciudadana. Nosotros, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en hacer las visitas guiadas, ¿no? Eso era una cosa que no existía en la ciudad, pues enseñar quién era Penzol o quién era García Barbón, y entonces hacían recorridos por determinadas calles con, bueno, un toque, iba a decir cultural, pero no cultural, sin toque, y poco a poco, pues hoy tenemos cientos de asociaciones que hacen ser un poco semente en algunas actividades que conforman luego un mejor bienestar social para toda la ciudadanía. Y abrir debates. Abrir debates sociales. El último, por ejemplo, el tema de la movilidad. Por ejemplo, la movilidad en la ciudad, que es algo que preocupa no solamente aquí en Vigo, en cualquier ciudad del planeta hay problemas por el exceso de vehículos motorizados, por ejemplo, y eso, bueno, pues conlleva una serie de problemas, sobre todo de contaminación, ¿no? Vosotros habéis presentado en las últimas fechas un par de proyectos de movilidad, uno vinculado con el uso de la bicicleta, para un mayor uso de la bicicleta, y otro para compartir vehículo privado, para compartir coche a la hora de ir a trabajar, por ejemplo. Resúmenos un poquito en qué consisten ambas ideas. Bueno, el problema de la movilidad no es un problema que afecte a una ciudad o a las ciudades, es que afecta al planeta, ¿no? Nosotros recogimos no solamente las conclusiones de París, sino de las propias medidas que la Unión Europea hace para evitar la problemática del calentamiento global, ¿no? Entonces, y lo que se intentan es meter la digitalización, la utilización de la innovación,
provocar claramente la descarbonización, es decir, sacar vehículos de combustión de la calle, y la ciudadanía, la participación, ¿no? Que todo alrededor de estos 4 ejes se establecían estas 2 propuestas. Efectivamente, la presentamos en la Semana Internacional de la Movilidad y ya se las habíamos presentado al Concello, ¿no? El bule-bule consiste en un proyecto metropolitano de movilidad compartida en el cual un ciudadano se apunta para hacer, toda vez que hace un recorrido más o menos diario igual, para llevar a otros ciudadanos que van a coincidir en ese mismo trayecto, ¿no? Con lo cual lo que evitamos es la concentración de vehículos en la ciudad, que normalmente vienen a la ciudad, pero también de puntos a puntos, ¿no? Pues, están calculados que son 17.000 los viajes que se hacen de Vigo a Porriño diariamente, ¿no? Claro, muchos de esos viajes va un coche con una única persona, ¿no? Y eso es carbonizar en exceso cuando se podía hacer de una manera compartida, ahorrando gastos para todos, pero ahorrando fundamentalmente bienestar para el planeta, ¿no? Para la sociedad, porque son compromisos que como país tenemos contraídos en el Protocolo de París. Que por cierto llevamos un pequeño retraso, no me refiero a España, me refiero al mundo mundial, con los compromisos de París. Parece que hay que empezar a pisar el acelerador, ¿no? Con mucho retraso, con la problemática además de Estados Unidos en estos momentos con el presidente, el señor Trump. Pues están complicando aún más esos objetivos. Pero la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos en nuestra ciudad en la que vivimos para colaborar o apoyar a estas necesidades que son vitales? Bueno, pues este es uno de estos proyectos, ¿no? Y el segundo, que le llamamos Vigo Horizontal, para hacerlo combinar con el propio proyecto de la alcaldía del Vigo Vertical, que supone el análisis, que está hecho además pues, por un arquitecto que en su tesis de fin de carrera, Alejandro Mouriño, lo elaboró, y que llegó a la conclusión de que 52 kilómetros de las calles de Vigo son aptas para la circulación con bicicletas. Que se dice pronto, 52 kilómetros son aptas para la circulación con bicicleta, cuando uno pensaría totalmente lo contrario. Totalmente. Y entre esos tramos, por ejemplo, está la Gran Vía desde Plaza América a Plaza de España, que uno se imagina, bueno, esto no es apto, según los parámetros que existen, estos parámetros de la Unión Europea, por ejemplo, esto no puede ser. Bueno, pues resulta que sí es, ¿no? Que sí es apto, ¿no? Que sí es apto, y que si te pones a hacerlo, claro, un día que no haya tráfico o que tengas seguridad para poder hacerlo, y efectivamente es una cuesta que se sube con total facilidad, ¿no? ¿Qué permite que haya 52 kilómetros? Que haya una malla, que haya una red, ¿no? Y que por lo tanto se pueda establecer en el proyecto. Lo que se hace es que todos los ciudadanos de la ciudad estén a 1 minuto, que es más o menos 250 metros en bicicleta, que es lo que se tarda, de la conexión con esta red local de bicicletas. Bien, estos 2 proyectos son los que le presentamos al alcalde, aunque sabemos que el primero no es claramente municipal, aunque es metropolitano, y por lo tanto el posicionamiento del Ayuntamiento de Vigo es básico para sacarlo adelante, y estamos pendientes ahora ya, que ya la hemos pedido y se nos ha dicho que se nos va a dar una reunión con la Diputación, con la presidenta y con el diputado de Movilidad, para explicarles, sobre todo porque lo tenemos totalmente elaborado. Solamente hay que poner en práctica la aplicación, ¿no? Y la necesidad de hablar con las administraciones era no solamente para financiar, pero es un coste muy pequeño lo que cuesta el hacer una aplicación de estas características, era también para buscar las compensaciones que a estos conductores, llamémosle solidarios de principio, puedan tener alguna compensación, aparte del compartimiento de gastos si lo quieren tener con las personas con las que viajan, pero que, pues, por ejemplo, tengan gratis o reducciones en los aparcamientos en Vigo, ¿no? En la medida en que esté trayendo todos los días a 3 o 4 personas en su coche, pues va a tener la posibilidad de tener una compensación de esas características, o va a tener una exención o bonificación en el impuesto de tráfico rodado, ¿no? Por lo tanto, ahí ya entramos
con derecho administrativo y por lo tanto con decisión jurídica de poder adoptar. No es exactamente lo mismo, pero bueno, existe alguna que otra iniciativa privada para compartir coche en largos recorridos, ¿no? Por ejemplo, si uno se va de Vigo a Madrid, ¿no? No es ni una copia, no es exactamente lo mismo, pero no. Es un poco el espíritu de compartir vehículo y compartir gastos para en reducción, en este caso, de gases contaminantes. En el otro hay una plataforma detrás que al final, bueno, pues recibe un montante, un dinero. En este caso no. Es gratuito, pero sí se comparte el objetivo de que más personas dentro de un mismo vehículo quita, por un lado, vehículos de la carretera y por otro lado quita contaminación, emisión de gases, de CO2. Pero luego hay otro aspecto añadido importantísimo para nuestra zona, ¿no? Y es que nosotros tenemos una población absolutamente diseminada, es decir, no somos el proyecto no es una competencia al transporte público ni a cualquier otro tipo de transporte, sino porque ese transporte es imposible que pueda llegar a la parroquia o al barrio de tal sitio en Gondomar, ¿no? Es decir, ahí va a haber que establecer otro tipo de movilidad en base a la propia ciudadanía que se mueve, ¿no? Y que esa ciudadanía sea capaz de compartir sus vehículos con sus vecinos, con sus convecinos, ¿no? Todo esto genera también muchos elementos positivos, ¿no? De relación, de autoestima, de saber que la gente es innovadora. Y es cierto que también aquí tenemos que contar en primer lugar, en una primera fase, con la gente joven, que por una cuestión económica no va a tener coche o no puede comprarlo, o si aunque lo tenga lo va a tener que compartir, ¿no? Pero la aspiración es para que efectivamente lo haga todo el mundo. Bueno, las ciudades del siglo XXI tienen que cambiar mucho y los ciudadanos del siglo XXI también tenemos que cambiar el chip, ¿no? Que eso también es otra de las cosas, ¿no? Bueno, para lo que valen estas propuestas, claro. Para todos cambiar el chip, ¿no? Que, bueno, empecemos poco a poco dando pasitos, ¿no? Para el día de mañana pues tener otro modelo, en este caso movilidad o de lo que sea. Esto que dicen los historiadores, que cuando cambia un paradigma a lo largo de la humanidad, estamos finalizando una época y aún no hemos nacido la siguiente. Entonces estamos justamente en esos momentos de cambio en que todas estas cosas dicen, es una chorrada, eso no funciona, eso no va a pasar y tal. Y luego estamos viendo que muchas de todas estas ideas se están poniendo en práctica, están funcionando y van solucionando los nuevos problemas, las nuevas demandas que la ciudadanía exige, ¿no? Bueno, ya sabes que los poderes públicos, digamos, no se convencen tampoco de la noche a la mañana, sino que hay un trabajo de años, ¿no? De distintos colectivos que van, lo que decías tú, poniendo esa semente, ¿no? Para que el día de mañana el discurso político, la voluntad política sea la de favorecer determinadas acciones, ¿no? Públicas que favorecen al resto de la gente. Estas son unas propuestas presentadas en la Semana Europea de la Movilidad. No sé si otro Vigo posible, la cabeza no para, que dirían por ahí, si está pensando, elaborando algún otro proyecto, o en qué está trabajando ahora mismo otro Vigo posible. Bueno, estamos con varias cosas, ¿no? Una de las que, bueno, se acaba de presentar porque acaba de finalizarse, que es el tema, por ejemplo, de las bibliotecas. Es decir, que a veces no solamente es hacer propuestas en positivo, sino hacer una radiografía o una foto de una situación que nos parece que no es correcta, ¿no? En el análisis de las bibliotecas públicas que hay en la ciudad, las bibliotecas públicas entendidas como aquellas bibliotecas gestionadas por entidades públicas en las cuales se da la entrega de libros, es decir, hay intercambio, hay retirada de libros, ¿no? Bien, tenemos dos. Claro, somos de las 40 ciudades más pobladas de toda España, la número 40. Y eso es grave porque el acceso a la cultura, el acceso a la lectura, el acceso al intercambio de los libros es algo que también genera un bienestar social que va a tener siempre una proyección en una mejor calidad de vida para la ciudadanía, ¿no? Y nos parece que es algo que se tenía que haber corregido. Claro, somos la única, porque también es cierto que no somos capital de provincia, ya sabemos que eso nos ha supuesto siempre un hándicap, ¿no? Pero claro, somos de las grandes ciudades de España que no son capitales de provincia, somos la única que no tenemos una biblioteca del Estado. La tiene Hospitalet, la tiene Gijón, la tiene Tarrasa, la tiene Jerez. Es un anhelo por el que llevamos años desde la alcaldía. Por ejemplo, se lleva años trabajando en esto. Claro, ya la hemos puesto en 1000 sitios de la ubicación, ha viajado. No es fácil conseguirla y efectivamente luchamos con ese San Benito de no ser capital de provincia, que en Madrid, como de esto no atienden al número de población, resulta que en este caso la ciudad de Vigo cuadriplica o triplica a la ciudad que es capital de provincia, que es la ciudad de Pontevedra. Aún así no se atiende esto desde un gobierno central que entiende
medida. Todo esto es para las capitales de provincia y efectivamente eso es algo que es un hándicap muy importante para esta ciudad. Pero claro, también es cierto que también se ha superado bastante, ¿no? Es decir, que ya el tema de la población, tú no puedes hacer servicios públicos por ser capital de provincia, ¿no? Pues no, iríamos apañados. Es cierto que lo sufrimos y eso generó problemas. Bueno, pero hoy en día está más o menos compensado. Pero fue sorprendente el resultado de las bibliotecas, ¿no? Es decir, otra compañera nuestra, Nuria Valde, que fue la que trabajó, que es profesora, hizo un estudio absolutamente demoledor basado en el Instituto Nacional de Estadística, es decir, en datos absolutamente públicos y contrastables, ¿no? Esto se lo habíamos comentado en una reunión con el alcalde, pero no hubo aún la presentación de esa documentación, ¿no? No, ahí no es un proyecto, sino es el estudio mostrar la realidad. Efectivamente, de esa fotografía, de esa radiografía más bien, ¿no? de lo que pasa, ¿no? Y que efectivamente desde los poderes públicos se tendría que dar una contestación, ¿no? a esta situación. Otro de los temas en los que también estamos trabajando estamos empezando en el nuevo deterioro del casco Bello Alto, ¿no? Hay una situación en la que todos aquellos comercios que habían abierto, tiendas ecológicas, tiendas de arte y tal, han cerrado todas por una política probablemente errónea del consorcio. El consorcio es una organización entre la Xunta y el Concello. Sí, el 90% Xunta de Galicia, 10% de Ayuntamiento. Pero bueno, de administraciones públicas y que por lo tanto no ha sido capaz de retener a los negocios que habían apostado por introducirse en el casco Abello y han tenido que cerrar. Y claro, no ha sido uno o dos porque no les gustaba o tenían algún tipo, han sido todos. Es curioso porque sigue funcionando muy bien la venta de los pisos que se realizan por parte del consorcio. Cada vez hay más vecinos que van al casco Abello, en concreto a esa parte alta, pero sí es cierto que en estos años los comercios no han conseguido consolidarse, ¿no? Es cierto que había unos alquileres que estaban subvencionados los 2 primeros años, pero claro, pasado ese periodo, los que lo tenían que hacer frente a un alquiler un poco más alto. Hay un problema más grave y es la vuelta a la prostitución. Efectivamente. Que eso nunca desapareció y parece nunca que desaparecía, pero bueno, estaba muy arrinconada o un proceso más o menos de desaparición. ¿Y eso qué provoca? Automáticamente que la gente deje de pasar por allí. Porque a la gente no le apetece que le llamen, que le citen, lo que sea. Bueno, al margen de cualquier tipo de posición ideológica personal sobre estos aspectos, pero es cierto que estaba en retroceso y ha vuelto a entrar. Claro, eso supone nuevamente degradación, supone, bueno, políticas desde el punto de vista del género muy discutibles, más que discutibles, es decir, execrables, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los poderes públicos deberían de tomar nota. Nosotros estamos empezando también con gente del barrio, que es la que también ha demandado este estudio, ¿no? Otras, ahora se me acaba de ocurrir al comentar esto de gente que nos han llamado pues por el tema este de Puerto Cabral, ¿no? Nosotros analizamos un poco la documentación y efectivamente hemos suscrito el manifiesto de todo el comercio local en contra de un proyecto que entendemos que no cumple con las mínimas exigencias, ¿no? Desde mi punto de vista ya más personal, ¿no? Que es el que yo puedo controlar, ¿no? Es decir, que creamos 4.000 puestos de trabajo, sí, pero destruimos 6.000. Bueno, pero si esos 4.000 que creamos son de estupenda calidad, pues a lo mejor podríamos empezar a negociar, pero es que no hay calidad. Nadie dice en qué consisten esos puestos de trabajo, cuál va a ser el tiempo de duración de esos puestos de trabajo. ¿Son de media jornada o de 10 horas a la semana o están vinculados a los servicios y a la precarización de las relaciones laborales, que es un poco un tema que hay? No es una inversión que efectivamente vaya a dejarle a la ciudad un beneficio, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa con ese macroproyecto efectivamente para la ciudad. Estábamos hablando de Outro Vigo Posible, pero hay mucha gente que conoce que sabe que Matías Movilla es abogado y está también detrás de las jornadas de outono, ¿no? Jornadas de outono, de la abogacía. Sí. Cuéntanos, porque se aproxima una nueva edición, sobre qué van a versar este año y cuáles son los temas fundamentales de los que se va a hablar. Pues efectivamente son este próximo viernes y sábado, es la 21 jornada y con ese número
pues pensamos hacer algo más de lo que tendrían que ser las relaciones laborales del futuro, ¿no? Y cogimos dos ejes fundamentales alrededor de las jornadas de este año. El primero, la igualdad. Se cumplen este año los 10 años de la Ley de Igualdad, que se publicó en el año 2007, y entonces, bueno, pues hacer una visión crítica, positiva y crítica, de qué ha pasado en estos 10 años, qué es lo que se ha desarrollado, qué es lo que queda por desarrollar, ¿no? Porque sabemos que con el tema de la igualdad hay mucha formalidad, pero poca materialidad, ¿no? O insuficiente materialidad a la hora de que siga habiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres claramente visible, manifiesta, ¿no? Otra dentro de esta igualdad, hay una de las ponencias que es de una magistrada, además, que tiene una cierta áurea polémica, ¿no? Porque bueno, organizó, se hizo pasar por prostituta para intentar legalizar esa actividad, para ver hasta qué punto podría legalizarse dentro de las estructuras del Estado y darse de alta en la Seguridad Social. Y bueno, pues una mujer que realmente plantea las cosas de una manera muy novedosa, y su ponencia es juzgar en perspectiva de género, ¿no? Entonces nos parece que era también un momento de celebración de estos 10 años, ¿no? Y el otro tema es la precariedad, que son quizás los dos males, ¿no? en estos momentos de cómo vamos a solucionar este problema de cara al siglo XXI, ¿no? Es decir, ¿qué son todos estos nuevos trabajos, estos trabajos en cartera, en trabajos en espera, en que tú estás contratado por una empresa pero solamente te paga si te llama efectivamente a trabajar? ¿Cómo se utiliza la figura del autónomo y del trade, que es el trabajador autónomo? Se dice, ¿no?, que en el futuro va a haber mucho trabajo pero poco empleo. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo se ha gestionado, se ha generado una nueva clase social o una denominación, que es el precariado. Es decir, es aquella persona que sí tiene trabajo, pero su trabajo no le llega para mantener una vida mínimamente digna, y mucho menos mantener una familia o mantener unas relaciones, interactuar en la sociedad en estos momentos con las necesidades que se tienen, ¿no? Y entonces pues son pequeños empleos que están siempre manteniendo al trabajador en una situación de precarización, en que no saben si le van a volver a contratar, si le van a incrementar la jornada o no, ¿no? Y claro, esto no es solamente las nuevas empresas, ¿no? Hay viejas empresas, es algo que yo comento siempre en los foros, ¿no? Citroën desde el año 2001 no realiza un contrato a jornada completa. Eso es algo que es importante que sepamos, ¿no? Nuestra gran empresa local, en que efectivamente siempre tiene parabienes, pero habrá que preguntarse si se le puede seguir subvencionando o dándole determinados privilegios si no se cumplen con mínimas exigencias desde el punto de vista laboral. Sabes que hay un mantra que la gente cree que, por ejemplo, en PSA o Citroën, aquí en Vigo existen 10.000 trabajadores, la actual plantilla son poco más de 5.000. 5.000 y pico. Son poco más de 5.000. También es cierto que la industria 4.0, la robotización, hace que se utilice menos mano de obra y no se puede producir un coche como se producía, por ejemplo, hace 20 años, porque la empresa perdería competitividad, y lo importante es que la empresa continúa adelante, aunque sea con menos empleo, porque a lo mejor la alternativa es cierto, si producimos un coche como hace 30 años, aunque sea llamar mano de obra, nos vamos a la quiebra. Los paradigmas cambian, eso es cierto, ¿no? Pero lo que sí es cierto también es que el nivel salarial de los trabajadores de Citroën y por tanto de todas las empresas auxiliares han bajado sistemáticamente, ¿no? Yo quiero citar aquí, porque además me parece que es un orgullo local, ¿no? Que tenemos a uno de los mejores catedráticos de estructura económica, que es de Matamá, que es vigués, que es Antón Costas, que acaba de sacar un libro presidente del Círculo de Economía de Cataluña. De Cataluña. Con toda la que está cayendo por allí. Para mí es de esas personas, tengo un poco el privilegio de conocerle, es un sabio, ¿no? Es de esas personas que hablan con una tranquilidad, con una mesura, ¿no? El final del desconcierto se llama, ¿no? Y es un poco cómo arreglar España. Y te hace un análisis de la crisis desde el 2008 hasta la actualidad, ¿no? Yo lo recomiendo a todos los televidentes porque es muy fácil de leer, está escrito para los que no somos economistas y nos da muchas claves, ¿no? Ahí él plantea muchas de estas cosas que yo estoy diciendo. Es decir, la necesidad de subir los salarios es básico para la propia recuperación económica, ¿no? Bueno, hasta la propia ministra de Empleo en los últimos meses ha salido diciendo que a los empresarios, ¿no? Diciendo, ya les tocaba, ¿no? Que ya toca, pero hemos pedido contención en los salarios en los años de la crisis, pero es que ahora mismo hasta el propio gobierno ha salido diciendo, bueno, hay que abrir la mano para que se fomente el consumo, por ejemplo. Claro, y lo que dice Antón es
no hay un parangón, como en el resto de Europa, entre la subida de los beneficios, le llaman ellos, de los excedentes empresariales, es decir, de los beneficios, la plusvalía, y de los salarios, ¿no? Entonces están subiendo mucho más los beneficios. Claro, volvemos al tema de Citroën. Citroën ha hecho una caja tan estupenda que le ha permitido comprar la Opel. Los salarios de los trabajadores no han subido, han bajado. Pero bueno, y yo quiero que veamos esto como un ejemplo, ¿no? Porque no solamente es esta empresa lo que pasa. Bueno, pues este tema de los nuevos empleos, pero también de las nuevas empresas, las analizamos también aquí, ¿no? Es decir, porque hoy estas plataformas, estas empresas colaborativas, esta uberización que se basa... bueno, tú eres un autónomo y tienes que resolverte la vida a ti mismo. Los falsos autónomos. Falsos autónomos. Todo eso es muy novedoso, ¿no? Claro, esa figura que no existía hace nada. Todo esto supone tanto los nuevos trabajadores como las nuevas empresas, ¿no? Y ese es un punto. Y otra de las ponencias también hacemos el análisis de la precarización en el mundo de las administraciones públicas, ¿no? Está muy bien, porque tenemos una magistrada del Tribunal Supremo y un magistrado de lo contencioso, para que desde las dos áreas, laboral y funcionarial, ¿no?, se pueda ver qué es lo que está pasando también con la calidad del empleo público en estos momentos en nuestro país, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque son unas jornadas que siempre se han distinguido por ser de alta calidad, pero este año especialmente han salido muy buenas. Pues simplemente recordar dónde se celebran, decíamos viernes y sábado. Viernes y sábado en el auditorio de la Fundación, aquí en Policarpo Sánchez. Todos los años ya se hacen. Bueno, pues todo aquel que quiera. Y todos los años las inaugura el señor alcalde, además, ¿no?, dando la bienvenida a toda la gente. Pues no se puede pedir más. No se puede pedir más. Muy bien, Matías Movilla, abogado y miembro de Outro Vigo é Posible. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Localidad Televigo y muchísima suerte con todos estos proyectos que hay por delante, tanto en la asociación como a nivel personal. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por su presencia una semana más al otro lado del televisor. Les esperamos, como siempre, la próxima con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.